Estimados participantes, muy buenos días. Bienvenido a nuestra tercera clase del diplomado en metodología de la investigación jurídica en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Como ponente tenemos al doctor José Hanán Palmora, quien va a dar inicio a su sesión. Doctor, adelante. Hola, ¿cómo estás? Parece que no me has vuelto a sacar del sistema. ¿Puedes, por favor, aceptarme? Es que estoy a la vez con el ordenador. No tengo acceso ahora en Zoom. Sí, doctor, no se encuentra ahorita en sala, solo está el primero y no tenemos a nadie en la sala de espera, doctor. Estimados participantes, esperamos por favor 2 minutitos. Doctor, ¿me escucha, doctor? Su micrófono está apagado, doctor. Ahora sí me escuchas, ¿verdad? Sí, doctor, ahora sí lo logro escuchar. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la tercera clase de metodología de la investigación jurídica con énfasis en derechos humanos y derecho constitucional. Bien. En esta oportunidad, lo que vamos a tratar es básicamente la idea de cómo se construye un trabajo de investigación. Cómo nosotros podemos diseñar un proyecto de investigación, ese proyecto que nos piden a nosotros para poder presentar en las universidades cuando haces una tesis de grado, máster o de doctorado, ¿no? Entonces, para esto debemos saber cuáles son esos contenidos. Los contenidos básicos del plan de trabajo tienen que ver con la elección y la delimitación del tema, que es diferente al título del trabajo de investigación. También tiene que ver con la formulación del problema de investigación y con la pregunta relacionada al problema de investigación, con la formulación de la hipótesis y con el establecimiento de los objetivos de investigación. Esto quiere decir que vamos a tratar estos elementos para poder, digamos, aterrizar un poco los conceptos que hemos venido trabajando en las clases anteriores, que ya me imagino que ustedes han asumido adecuadamente los conceptos, y ahora lo que vamos a hacer es aplicarlos ellos, pero teniendo en cuenta una cuestión importante del plan de trabajo, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos también vinculados con ello para, digamos, ser un poco más claros con relación al proyecto o al plan de trabajo, ¿no? La primera idea que viene a la mente en un trabajo de investigación, o sea, al inicio, es sobre la elección y la delimitación del tema. Aquí la idea bueno, prácticamente el investigador es el que tiene que imaginar el tema, ¿no? El tema que puede ser los derechos sociales fundamentales como derechos subjetivos, por ejemplo. Ese tema puede ser pensado en términos de un problema. Detrás de esta idea de los derechos sociales fundamentales como derechos subjetivos, pueden existir dificultades y problemas en torno a este concepto, ¿no? Entonces, la idea es pensar el tema en función al problema. Y el problema, obviamente, va a tener una respuesta, ¿no? Porque se va a plantear en términos de preguntas de investigación
Y la respuesta, que en principio es la hipótesis, que posteriormente se convierte bajo los argumentos que uno va dando, se convierte en tesis, es elemental, porque el problema va a estar vinculado a esa respuesta, y la hipótesis es la respuesta al problema de investigación. Nos quedamos con la idea de imaginar en términos, el tema, imaginar en términos de problema, ¿no? Esa es la idea básica fundamental. Luego, ¿cómo elegir y delimitar el tema? Evidentemente, el tema implica la delimitación de ciertos parámetros, ¿no? Es un perímetro básico de análisis sobre el objeto de estudio. Ya hemos hablado anteriormente sobre el objeto de estudio, y esto pues nos va a permitir a nosotros analizarlo de mejor manera, ¿no? Entonces, la idea es que se reúnen ciertos requisitos elementales para trabajar con un objeto de estudio que tiene que ver con el tema de investigación, que es diferente al título, ¿no? El título ya viene a ser prácticamente un elemento esencial, pero que describe en específico el trabajo de investigación, que por lo general se hace al final del trabajo de investigación, porque uno va delimitando en el proceso del tiempo para que pueda, digamos, adecuarse a ese título de trabajo. Pero el tema es mucho más amplio, como le decía, los derechos sociales fundamentales como derechos subjetivos podría ser un tema, ¿no? ¿Y qué tiene que tener el investigador? Pues primero interés, tiene que tener una experiencia determinada y ganas de, digamos, de trabajar sobre ese objeto de estudio. Para ello necesariamente tiene que saber, digamos, el contenido de las lecturas, la bibliografía necesaria. También con relación a las posibilidades de las fuentes de investigación, ¿no? Porque a veces los trabajos de investigación que queremos hacer sobre el objeto de estudio se centran en idiomas diferentes, ¿no? Idiomas que sean en inglés, en alemán, en italiano o portugués, ¿no? En otros idiomas, entre otros, ¿no? Y la idea es que saber que nosotros tenemos accesibilidad a ello. Para eso tenemos que analizar básicamente el objeto de estudio, el tema, para ver si esto se condice o no con las posibilidades de investigación. Además, también la idea resulta que no se debe hacer una tesis panorámica, general, amplia, como podemos observarlo, digamos, en algunos trabajos que por lo general no terminan aterrizando en específico, ¿no? El ejemplo que no se debe plantear por, es esta, ¿no? La idea de la legitimidad del sistema jurídico peruano en su totalidad. No podemos hacer un análisis ni de ley data, ni de ley referenda, o un trabajo comparado, ¿no? O un trabajo crítico sobre la legitimidad del sistema jurídico peruano en general, ¿no? Porque, digamos, sale del borde de las expectativas de un trabajo de investigación serio, ¿no? Entonces también otro ejemplo podría ser el derecho a la vida sin ningún tipo de criterio que permita situarlo en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? O sea, siempre los trabajos de investigación tienen que estar vinculados, eso lo vamos a ver más adelante, vinculados al tiempo y al espacio sobre ese objeto de estudio, ¿no? Si vamos a hablar sobre los derechos sociales fundamentales, digamos, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, debemos determinar en qué tiempo, en qué rango, ¿no? de análisis de jurisprudencia vamos a analizar sobre ese concepto que el Tribunal Constitucional se ha venido planteando, ¿no? Y cómo se utiliza ello, pero también aterrizar en un sistema jurídico en particular, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional peruano. Ya tenemos algunos datos importantes para poder elegir un tema de investigación. Además, cuando el tema es muy abstracto, es de carácter teórico, que es muy diferente a los trabajos de investigación que tienen que ver con, digamos, que son más prácticos, por lo general, un trabajo de investigación abstracto se sostiene en un punto de apoyo. Lo ideal es hay que buscar a los autores que han venido trabajando ese objeto de estudio y a los autores que, digamos, toman posición sobre la defensa de este objeto de estudio y a otros autores que, digamos, se diferencian de las teorías propuestas, ¿no? De este mismo concepto. Por ejemplo, los derechos sociales fundamentales como derechos subjetivos es defendido por muchos autores dentro de los tribunales constitucionales. Se ha venido, digamos, defendiendo esta postura dentro de la jurisprudencia y hoy inevitablemente también existen otras posturas de los derechos sociales fundamentales, por ejemplo, como
como un todo o integral, ¿no? Digamos, es un concepto que es diferente al anterior, pero que tiene, digamos, sus implicancias, rasgos y características, y que debemos entender que hay autores específicos que tratan estos temas, ¿no? El objetivo final sobre el tema delimitado, sobre el parámetro, sobre el perímetro sobre el cual nosotros nos debemos mover, tiene que ser pertinente y preciso, exacto, delimitado, como ya les decía hace un momento, en razón al tiempo y al espacio. Los criterios, específicamente para poder ubicar un tema, un buen tema de investigación, tiene que ser temporal, pero también tiene que ver con la idea de la geografía, tiene que ver con la idea de aspectos esenciales como el aspecto práctico o el aspecto, o la cuestión aspectual, ¿no? ¿Por qué? Porque estos elementos van a permitirnos a nosotros tratar de buscar algunas concretizaciones. ¿Qué pasa? Que un ejemplo, digamos, de estos tipos eh, de trabajos de investigación tiene que ver con la idea de la discriminación de género respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Aquí ya tenemos un aspecto relacionado al carácter aspectual, ¿no? O sea, a los rasgos del objeto de estudio que pues está implicado dentro del ámbito jurídico, donde en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional del Perú. Esto está vinculado al ámbito geográfico, ¿no? Pero también debemos determinar el tiempo, o sea, en el Tribunal Constitucional peruano entre los años 1996 al 2001, por ejemplo. ¿No? O sea, al final termina reconduciéndose la idea de que el tema podría ser de la siguiente manera: la discriminación de género respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional del Perú en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Eso es un ejemplo básico de cómo atender estos elementos o criterios de los rasgos particulares, ¿no? Me parece que se perdió el PPT. A ver, sí, seguimos. Entonces, estos rasgos particulares, como les decía, determinan el tema que uno va a investigar. El tema también, por otro lado, tiene que tener proyección o impacto, ya sea social o teórico, porque si un tema no tiene impacto en la realidad de las cuestiones, ¿no? El tema también tiene que ser viable, tiene que ser original y novedoso. Ya hemos explicado anteriormente cómo estos temas de la originalidad y lo novedoso tiene que ver con los trabajos de investigación, ¿no? Con los trabajos digamos, serios que implican una determinadas cuestiones relevantes, ¿no? Y la viabilidad tiene que ver con la solidez, con la suficiencia de este trabajo, de este objeto de estudio que tiene réplicas en la realidad social. ¿Cómo pasar, en ese sentido, cómo pasar del tema al problema o a la pregunta de investigación? Como ya les dije en un principio, la idea general es pensar el tema en función al problema. Plantearse un problema, ¿no? Es un papel básico de un jurista que busca resolver un problema de investigación. Esta frase es muy típica y es muy conocida dentro de la doctrina, sobre todo de personas que investigan, que el jurista debe innovar conservando y debe conservar innovando. Esto es muy importante porque separa lo que ya anteriormente hemos visto que tiene que ver con el adanismo intelectual, de creerse, de que uno está creando algo nuevo cuando en realidad ya hay acumulación de investigación, acumulación de trabajos. Por lo general ya hay gente que estudia, investiga, que analiza, y que la idea no es desechar todo eso que se viene tratando a nivel de la doctrina, que generalmente da lecturas a la jurisprudencia, o de la misma jurisprudencia que se emite en los tribunales constitucionales, ¿no? Entonces hay que innovar, tiene que ser sólido el tema, pero hay que innovar conservando, pero hay que conservar también innovando. Entonces, estos dos aspectos son muy relevantes. ¿Cómo se identifica el problema de investigación? Podemos encontrar que existen diferentes tipos de problemas. Por lo general, hay problemas básicamente de carácter conceptual. Los conceptos jurídicos fundamentales, por ejemplo,
que tiene que ver con un concepto, como les seguía diciendo anteriormente, ¿no? Un concepto podría ser el tratamiento de los derechos sociales fundamentales como derechos subjetivos, ¿no? Esto es un concepto que se utiliza en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero que podría tener problemas, ¿no? Este es un tipo de problema que está vinculado con el tema de investigación, que detrás seguramente hay un debate teórico sobre la concepción de este concepto y podríamos entender que si es viable o no es viable en el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en caso notable, otros que trabajos de investigación que tienen que ver con problemas de razonamiento jurídico. Si anteriormente volvemos a la idea de estos trabajos de ley de data, si se recuerdan un poco, son trabajos de dogmática jurídica y que al final terminan vinculándose con las interpretaciones que hace la norma constitucional con relación a los problemas. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Es un concepto que, digamos, se puede entender de una manera distinta en la medida que detrás hay un debate teórico, pero hay posturas, no todos están de acuerdo con este concepto utilizado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, al haber un debate jurídico, al entender de una manera ese contenido y alcance de ese concepto, por ejemplo, o de la norma, o de la interpretación que se haga de esa norma, la idea está detrás, ¿no? Utilizar a los valores constitucionales que están en la Constitución para hacerle decir que el concepto del matrimonio entre personas del mismo sexo y su interpretación del alcance contenido, pues desde una perspectiva teórica podrá ser permisible, desde otra probablemente se rechace ese concepto, ¿no? Entonces, son también problemas de razonamiento jurídico, de posición del autor, de una posición determinada del investigador, ¿no? Pero también es adecuada o no es adecuada, pero dentro de esa ley hay un objeto de estudio que, digamos, puede ser objeto de crítica y también dentro del ámbito jurisprudencial, como les decía, con este mismo concepto, si seguimos trabajando con la idea de derechos sociales como derechos fundamentales, y además también hay sentencias de los tribunales, ¿no? Como les decía, y en los reglamentos también de los que desarrollan la misma Constitución, ¿no? Entonces podemos encontrar problemas en el objeto de estudio, pero los rasgos y las características de los problemas son diferentes en la medida que se analice uno de carácter conceptual, otro de más de razonamiento jurídico, como les decía, de ley referenda, ¿no? Perdón, de ley de data, ¿no? Estos trabajos de investigación particulares, o de una crítica del derecho de un objeto de investigación como tal. ¿Puede permanecer paralelamente estos tipos de problemas dentro de un objeto de estudio? Claro que sí, pero también pueden ser independientes de ello, ¿no? Ahora bien, ¿cómo construir un problema? Es una pregunta probablemente muy difícil para quienes inicien en la investigación, pero por lo general, cuando ya vas tomando, digamos, algunos tipos de investigaciones sobre trabajos, pues ya te vas dando cuenta que es muy fácil, ¿no? Identificar el objeto de estudio, ¿no? Y tratar de enfrentarse a un solo problema. No pueden haber detrás de ese objeto de estudio una diversidad de problemas, una variedad de problemas. No, tiene que ser un solo problema de investigación, como lo vamos a ver ahora en los ejemplos. También no se debe plantear trabajos sin problema, porque yo creo que dentro del marco jurídico y sobre todo constitucional, siempre los objetos de estudio, donde se identifica el problema, siempre, por lo general, hay problemas de investigación, problemas de ley referenda, de interpretación y aplicación de ese concepto en una circunstancia de tiempo y espacio particular, o puede ser una ley referenda, ¿no? Como yo le decía, de reforma de ese concepto sobre la base de que existen otros conceptos más importantes, más relevantes que respondan a la realidad. O puede ser también un trabajo comparado, ¿no? Que implique el análisis de las semejanzas y diferencias entre el mismo objeto de estudio que utiliza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
español y el Tribunal Constitucional peruano. Sobre este mismo objeto, por ejemplo, ¿no? Sobre los derechos sociales fundamentales como derechos subjetivos. ¿Cómo lo utiliza en España o en Colombia o en Perú? Pues el análisis detrás de ese concepto habrá, pues, digamos, un problema de investigación en ese análisis comparado, ¿no? Entonces, puede ser esta variedad de trabajos de investigación, pero que también implique que debemos entender que hay problemas siempre dentro de los conceptos jurídicos, dentro del razonamiento jurídico y dentro de la crítica que se haga sobre ese objeto de estudio. Ahora bien, no pueden ser trabajos descriptivos y repetimos, como hemos dicho en anteriores clases, no pueden haber trabajos única y exclusivamente descriptivos o sistemáticos o clasificatorios, porque también la idea de sostener una hipótesis, la hipótesis viene marcada por la defensa de una idea que resuelve ese problema de investigación. Entonces ya se convierte en un carácter prescriptivo, normativo no en sentido de norma jurídica, sino normativo en sentido de prescribir algo, de recomendar una teoría, una posición que está detrás de ese concepto de investigación. Pero también debemos entender que con relación al problema, no pueden haber varios problemas y varias respuestas. Siempre solo hay un problema y hay una respuesta, ¿no? Ahora, el problema tiene que tener 3 proyecciones. Debe incidir en la realidad, debe ser objeto de un análisis desde la perspectiva, o puede ser teórica o exclusivamente teórica, por ejemplo, un concepto jurídico que podamos construir y defender con argumentos descriptivos, prescriptivos, argumentos históricos o con argumentos empíricos, etcétera, podría ser sostenido desde el punto de vista teórico, pues como tal. Por ejemplo, si hacemos un estudio de la ponderación, el test de ponderación, desde el punto de vista teórico, no nos vamos a centrar en que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha utilizado la ponderación y que se ha venido manifestando en esta sentencia, en la otra, en aquella, ¿no? Porque eso sería más práctico, ¿no? Entonces, podemos hacer un trabajo de investigación sobre el concepto de ponderación que Robert Alexy en un principio, pues, planteó, digamos, sobre la base de una estructura formal, determinada, que tienen algunos criterios elementales y que podemos agregar o quitar algún elemento esencial, pues eso es un trabajo teórico, porque no está circunscrito a un espacio, a un tiempo, estamos analizando el concepto como tal, pero no es un trabajo práctico, aplicativo, que incida directamente en un contexto, en un sistema jurídico en particular. Pero también podemos trabajar el concepto de ponderación o el test de ponderación como un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, por ejemplo. ¿En qué tipo de trabajos se ha venido pronunciando el Tribunal Constitucional en un tiempo determinado y vinculado básicamente a este test de ponderación, pero en la jurisprudencia misma, ¿no? Entonces, esto sí ya tiene un matiz de relevancia práctica que incide sobre el uso de este concepto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Bueno, así, de alguna u otra manera se pueden diferenciar el objeto de análisis, ¿no? El problema también debe guardar relación con un debate. Esto, insisto, siempre hay un debate detrás de algún concepto, sea un trabajo de investigación exclusivamente teórico o un trabajo de investigación práctico, ¿no? Ahora bien, un ejemplo, ¿no? Podría ser de la idea de esta de construir un problema, tiene que ver con si el problema se refiere a un concepto, a la idea de interpretación de un concepto constitucional. Esto ya les decía anteriormente, el matrimonio, por ejemplo, el investigador debe justificar su postura, su concepción. Esto ya les he explicado hace un momento, ¿no? Y la concepción está sobre la base de cómo interpreta los valores, cómo interpreta la dignidad humana, la igualdad, ¿no? Por más tipificada que esté en la Constitución, que diga solo existe matrimonio entre el hombre y la mujer, ¿no? Por más determinado que esté, siempre un trabajo de investigación puede cambiar ello, ¿no? O sea, puede plantear una concepción detrás de esa idea a la luz de la dignidad humana, a la luz del principio de igualdad, y tratar de sostener sobre la base de una interpretación evolutiva, ¿no? Plantear, digamos, una forma de entender el matrimonio no solamente entre el varón y la mujer, sino también entre personas del mismo sexo. Digamos, siempre va a guardar un problema, siempre va a haber un problema, y detrás del problema hay un debate teórico, y la idea es justificar esa concepción, digamos, de esa posición teórica para darle un alcance y contenido a ese concepto, ¿no?
Ahora bien, la correcta determinación también del problema necesariamente tiene que ver con las fuentes de información y con la formulación de la hipótesis. Esto probablemente ya lo sepan, ¿no? La idea es vincularse directamente con los dentro de la doctrina, la cultura, dentro de la carrera, digamos, los rasgos, características del concepto de los derechos sociales fundamentales como derechos subjetivos, por ejemplo, ¿no? Y ver a la luz si hay un problema de investigación justamente debatible en la teoría o en la doctrina, que probablemente, lo haya. El problema de investigación en pregunta, porque esta es la segunda fase de la idea de advertir dentro del objeto de estudio, ¿no? Dentro del tema, vinculado al problema, ¿no? Pensar el tema en función al problema. Esa es la segunda parte. La idea de la pregunta de investigación tiene que ver con una especificación ya más determinada, después de haber leído, después de haber revisado textos, artículos, etcétera, ya es una concretización más específica, ¿no? Del objeto de estudio y del problema que está vinculado al tema. La investigación en ese sentido se constituye como un medio para dar respuesta a ese problema de investigación. Y esa respuesta, que digamos es la hipótesis, ¿no? Que en un principio, cuando recién estamos iniciando en la investigación, recién estamos leyendo, pues habrá una conjetura sobre esa hipótesis y que probablemente responda directamente a la pregunta de investigación, ¿no? La formulación de la pregunta también sirve de base para la elaboración de la hipótesis. Eso es bastante claro, ¿no? Un ejemplo de este tipo de problemas es la idea de cuáles han sido los aportes del Tribunal Constitucional peruano para el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Una pregunta de investigación vinculada sobre todo a la idea del tema, ¿no? Porque la hipótesis tiene que ver con el tema, pero también tiene que ver con el objeto de investigación. Y tiene que ver con el problema en términos de pregunta, ¿no? Aquí, si ustedes pueden advertir, la idea pasa porque el Tribunal Constitucional ha hecho aportes, ¿no? Significativos para el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Probablemente lo haya hecho hasta cierto punto, pero deben haber vacíos, deben haber ausencias de regulación por medio de la jurisprudencia, ¿no? Y que probablemente ese sea el problema, la ausencia justamente, la ausencia de que no se ha interpretado adecuadamente las normas sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí se advierte básicamente un problema de investigación y ese problema y esa hipótesis, digamos, que es la respuesta al problema, te lleva a determinar, digamos, a especificar esa pregunta de investigación. Ahora bien, la formulación de la hipótesis, como les decía, es una conjetura. En un principio, si es que se ha leído determinada bibliografía, va a entrar como una conjetura. Ya después, con los argumentos que demos a favor de la hipótesis, probablemente se convertirá en una tesis, ¿no? Porque esa es la propuesta. La tesis es la defensa de una posición teórica sobre la interpretación que se haga sobre algún objeto de estudio donde se evidencia un problema. En este sentido, el problema de investigación pues tiene que ver con la hipótesis, ¿no? Con la hipótesis, que es la respuesta al problema jurídico correctamente, que ha sido correctamente identificado dentro de los parámetros determinados, como ya les decía, y que al final termina siendo una respuesta. Pero es una respuesta tentativa, provisional, que ya en el proceso de investigación nos encargaremos de desvelar si efectivamente confirmamos nuestra hipótesis, ¿no? Y la hipótesis también se entiende como una solución anticipada. La hipótesis por lo general tiene dos bases, una base objetiva y una base subjetiva. La base objetiva está necesariamente vinculada con la Constitución, con las cuestiones específicas de la Constitución, con las cuestiones, digamos, más de los valores de la Constitución, puede ser con la idea de igualdad, dignidad, libertad, ¿no? Que al final van a servir para darle
contenido a la defensa de tu propuesta de hipótesis. Y esa base objetiva no solo está en la Constitución, puede estar también en la legislación y en la misma doctrina, ¿no? La doctrina que muchas veces es como les decía en las clases anteriores, es la cultura jurídica, ¿no? La que, digamos, tiene la experiencia, el expertise para poder, digamos, tratar la temática y el debate que está detrás de ese objeto de estudio donde se identifica un problema de investigación. Entonces, y la base subjetiva tendría que ser esa conjetura, esa suposición que en principio, digamos, es una respuesta tímida, ¿no? Es una respuesta tímida, pero al final respuesta que va a ayudar a sostener en el proceso de investigación a través de argumentos. Bien, ¿cómo formulamos la hipótesis? ¿Cómo formulamos la hipótesis? La formulación de la hipótesis, o bueno, los rasgos característicos de la hipótesis están vinculados a que, digamos, ya les decía, siempre hay un debate jurídico, un debate de dogmática jurídica dentro de ese objeto de estudio, de ese tema, de ese problema. Tienen que ser relevantes. O sea, no puede haber una hipótesis que no sea relevante. Debe ser pertinente para dar solución a ese problema, a esa pregunta de investigación. Y también tienen que ser verificables, o sea, susceptibles de ser verificables mediante la comprobación y verificación. No podemos hacer una hipótesis que no sea verificable. La verificación va a sostenerse sobre la base de la idea de los argumentos que demos sobre esa hipótesis, ¿no? Un ejemplo de hipótesis bastante puntual, vinculado sobre todo a lo que estamos hablando, está relacionado con, por ejemplo, a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, se ha establecido algunos parámetros que si bien refuerzan la protección mínima ya establecida por el derecho internacional, no representan un avance significativo contra las prácticas discriminatorias hacia las mujeres, actualmente vigentes actualmente vigentes en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional del Perú. ¿Y esto qué quiere decir? Que al final, esta respuesta, ¿no? Como les decía, el problema de investigación probablemente sea la ausencia que exista dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre elementos esenciales del objeto de estudio donde hay un problema, ¿no? Y se observan prácticas discriminatorias hacia las mujeres, pero que el Tribunal Constitucional no ha resuelto mediante su jurisprudencia, ¿no? Entonces, al encontrar un problema y un problema significativo, pues la idea es defender qué contenidos, qué alcances de la idea de igualdad, ¿no? De la idea de igualdad formal, pueden implicarse en esas prácticas discriminatorias. ¿Cómo evitar, ¿no? Que sigan existiendo esas prácticas discriminatorias dentro de un contexto determinado, como dentro de un espacio determinado como son las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú? Entonces, ahí esa ausencia inmediatamente da cuenta de que es una hipótesis probable de interpretación sobre esos conceptos, pues darían lugar a defenderlo rigurosamente bajo argumentos, ya lo veremos más adelante, argumentos formales, deductivo-inductivos, sobre argumentos materiales y argumentos pragmáticos, ¿no? Que, digamos, nos va a ayudar a sostener nuestra hipótesis, nos va a ayudar a sostener esa interpretación que se haga, que contiene, que esté dentro de la Constitución, y que la hipótesis, como les decía, tiene un elemento objetivo y subjetivo, y la idea es que estos argumentos nos ayuden a defender la propuesta, ¿no? ¿Qué más? Más cosas. Pasos para elaborar una hipótesis. ¿Cómo podemos nosotros elaborar al final una hipótesis que nos ayude a tratar de ubicar, ¿no? De ubicar la hipótesis. Primero, el primer paso tiene que ver con ubicar los datos del problema. Nosotros tenemos un problema determinado, por ejemplo, los derechos sociales fundamentales es un concepto que utiliza el Tribunal Constitucional, o la idea de el matrimonio como concepto, ¿no? Como concepto es una propuesta que utiliza el Tribunal Constitucional peruano, ¿no? Para resolver un problema, digamos, jurídico, y que a la luz de nuestra perspectiva
esos objetos de estudio que guardan un problema de investigación que sería la ausencia de regulación a través de la jurisprudencia, sobre todo vinculada a la idea de una posición o concepción jurídica o constitucional, pues vendría a ser los datos del problema, ¿no? Identifiquemos los datos del problema de estos dos conceptos. Probablemente veremos qué significa derecho subjetivo, como los derechos sociales fundamentales como derechos subjetivos, veremos el alcance, la dimensión objetiva y subjetiva, veremos un poco los rasgos, características de cómo se ha utilizado este concepto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Etcétera. Igual lo mismo pasa con un concepto que puede ser libertad de expresión, que puede ser la idea del matrimonio, un concepto de discriminación de personas dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También podemos identificar dentro de ahí los rasgos característicos de por qué el Tribunal Constitucional no está defendiendo adecuadamente una interpretación que garantice, digamos, o que evite la discriminación con relación a las mujeres y a los hombres, ¿no? Las diferencias que se puedan pronunciar, etcétera, ¿no? Entonces podemos encontrar los datos del problema, especificar los contenidos que se encuentran dentro del objeto de estudio, ¿no? También hay que ver cuáles son esos aspectos e elementos principales del problema, ¿no? Como les decía, los rasgos, las características, qué se ha dicho en la jurisprudencia y en la doctrina sobre ese problema, qué ha dicho el autor X, el autor Y, o qué se ha propuesto en la jurisprudencia de otros países sobre discriminación con relación a los hombres y a las mujeres en ciertos organismos como la Policía Nacional del Perú o las Fuerzas Armadas, o qué se ha dicho sobre los derechos sociales fundamentales como derechos subjetivos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, etcétera, ¿no? Identificar, ver, no solamente a nivel de doctrina, sino a nivel de jurisprudencia, qué se ha dicho sobre el problema, ¿no? También, cuáles son las relaciones de los distintos aspectos del problema. El problema no solo se relaciona única y exclusivamente consigo mismo. El problema está vinculado con otros conceptos, con otras categorías, esto ya lo hemos venido diciendo en las anteriores clases, está vinculado con elementos esenciales y rasgos que los identifica, pero también que los relaciona. La relación con otro concepto, volviendo al tema, los derechos sociales fundamentales como derechos subjetivos. ¿Habrá otro tipo de concepto diferente a ello? Por supuesto, los derechos sociales fundamentales con un carácter integral o como un todo. Es un concepto que se relaciona, sí. Entonces, el objeto de estudio y el problema probablemente esté ahí, y también la hipótesis. Solo lo único que falta es posicionarse, estudiar, leer un poco lo que ha dicho la doctrina, lo que ha dicho la jurisprudencia sobre este aspecto. Ya tenemos, obviamente, pensado que el problema está determinado sobre un espacio y un tiempo, ¿no? Estamos analizando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de un periodo a otro periodo determinado, que puede ser del 2000 al 2021, etcétera, ¿no? Estos aspectos son relevantes para poder, digamos, especificar, relacionar el problema, sobre todo pensando en el problema de investigación. Pero, ¿qué más cosas? Pues las cuestiones conexas al problema. Evidentemente, las cuestiones conexas están relacionadas con con el alcance del concepto vinculado a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, en un tiempo determinado, etc. Pero también hay un tratamiento completo de la legislación positiva. ¿Qué ha dicho el legislador sobre ese concepto? ¿Qué dice la Constitución sobre ese concepto? ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ese concepto? Entonces, ya vemos y advertimos que hay conceptos que se están utilizando en diversos niveles de normas, de fuentes normativas, y que nos van a ayudar a nosotros a precisar mejor el problema. Pero además, también se tiene que dar soluciones teóricas y prácticas, y esto tiene que ver mucho con la hipótesis, ¿no? La hipótesis es una solución, que puede ser una solución teórica, ¿no? Como hablábamos con el tema del concepto de ponderación, que probablemente tenga algunos problemas conceptuales desde el punto de vista teórico, o puede ser también el uso de la ponderación en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, digamos, del Tribunal Constitucional peruano, que haya utilizado no de una manera adecuada, sino para enmascarar los argumentos del Tribunal Constitucional.
y podemos revisar ese problema a la luz del mismo concepto que se ha construido en la parte teórica, ¿no? Entonces, podemos advertir eso también, podemos especificar e identificar jurisprudencia sobre el test de ponderación en los derechos, el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, vinculado a otro derecho. ¿Qué cosa ha dicho el Tribunal Constitucional con relación a estos tipos de derechos, ¿no? Y ver si la ponderación se ha utilizado bien en la jurisprudencia en un tiempo determinado. También puede ser esto un trabajo de investigación, por supuesto. ¿Se puede identificar un problema? Por supuesto. ¿Es un objeto de estudio, de investigación de carácter jurídico? Ah, correcto. Pero también se puede determinar que existe un problema revisando la jurisprudencia, por supuesto. Y finalmente, podemos plantear nuestra hipótesis pensando en ese problema práctico que afecta a la realidad sobre esa jurisprudencia, por supuesto. Entonces, al final la idea pasa por eso, pasa por buscar cómo identificar el problema, sus rasgos, características, alcances de ese objeto de estudio. Ahora bien, además de ello, también tenemos que entender, bueno, este es otro ejemplo de aplicación de cómo estos pasos para formular la hipótesis también resulta fundamental. Este ejemplo de aplicación tiene que ver con una ausencia de... Aquí, antes que nada, aquí el objeto de estudio sería la memoria histórica, ¿no? Se ve, ¿no? A ver, uy, creo que perdimos, se quedó ahí, no sé si lo están viendo ustedes. Doctor, la formulación de la hipótesis, eso no se logra visualizar. Sí, pero ya estoy en la siguiente... Wow. A ver, voy a volver a compartir. Me parece que se ha compartido la pantalla. Pero está compartiendo. Yo creo que ya está fallando esto del internet. A ver, un segundo si esto se vuelve a conectar, estas cosas. Zoom, pero yo estoy activo en Zoom. Aquí me noto bien, ¿eh? Yo estoy activo en Zoom. Doctor, si no, por un momento deje de compartir y vuelva de nuevo a entrar. Quizás sea eso. Reanudar función de compartir. No sé si se ve ahora. Formulación de... Ya, ahora sí, doctor, ahora sí. Sí, ¿verdad? Ya. Acá está haciendo un poco de calor todavía y estoy un poco ahí sudando por eso. Ya, entonces, estábamos en esta parte, ¿no? Viendo cómo construir el problema, ya habíamos pasado eso, el problema de investigación en pregunta, la formulación de la hipótesis, características, esto también ya lo vimos, pasos para elaborar una hipótesis, lo hemos estado hablando hace un momento, y este es otro ejemplo, ¿no? Es un ejemplo digamos, también de un trabajo de investigación de leyes referenda. ¿Por qué? No, es un trabajo de investigación de ley de data donde el objeto de estudio, digamos, es la memoria histórica. En España, por lo general, en un contexto post-franquismo y post-violaciones de derechos humanos, nos dice un profesor que la memoria histórica como concepto no se reconoce en el sistema jurídico, ¿no? En el sistema jurídico, ni por ley ni por jurisprudencia. Entonces hay una ausencia de este concepto para dar, digamos, sobre la base de la justicia, la verdad y todo ello lo que implica la memoria histórica, para dar, digamos, para reconocer los derechos de las víctimas vinculados con violaciones de derechos humanos en un contexto determinado. Entonces, este concepto no existe en la jurisprudencia, ni en la ley, ni en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. ¿Y qué ha pasado? Que ante la ausencia se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque la memoria histórica, como ustedes saben, está vinculada al derecho de las víctimas a recibir, digamos, algún tipo de protección sobre sus derechos que han sido conculcados, sobre todo de los familiares, y sobre las personas desaparecidas, sobre las personas que se han violado derechos humanos, etc. Entonces, al estar ausente en el sistema jurídico español,
se plantea un problema. El problema sería la falta de satisfacción de los elementos de justicia transicional, que implica obviamente a la memoria histórica, está siendo afectado en la configuración de lo que se entiende como democracia española, ¿no? Aquí hay un problema de investigación por la ausencia misma de un concepto que puede llevar digamos, a resolver problemas básicos, pero que al final bueno, no existe esto en el sistema jurídico. Volviendo a lo anterior, a estos pasos que les dije, ¿no? Uy, ya no se mueve ahora. Volviendo a los pasos, ¿no? Estos pasos del 1 al 7, y vinculándolo a este problema de investigación sobre este objeto de estudio, donde no se reconoce, digamos, este concepto en el sistema jurídico español para proteger los derechos de las víctimas, pues la idea se termina preguntando de la siguiente manera, ¿no? Primero, el punto 1 sería el derecho interno y el derecho aplicable, la jurisprudencia, la doctrina constitucional o internacionalista, ¿qué dice sobre el objeto de estudio? Y esto es ver un poco cuáles son los datos del problema. Ahora bien, como parte 2, y obviamente aquí también se advierte, existe una carencia de regulación interna que dé satisfacción a los derechos individuales y colectivos de las víctimas sobre cuestiones de verdad, justicia y reparación. Esto también tiene que ver cuáles son los aspectos de los elementos principales del problema, ¿no? Entonces, vamos ahí identificando que hay una carencia, que al haber una carencia se convierte en un problema, pero también, como tercer punto, ¿qué se ha dicho sobre el problema, no? Entonces, se ha dicho que existe una ideología dominante dentro de la transición que ha minusvalorado la justicia transicional que tiene que ver con los derechos de las víctimas, por supuesto. Entonces, esa ideología dominante no quiere reconocer este concepto de memoria histórica para poder dar satisfacción a esos derechos que tienen que ver con la justicia transicional. Entonces, esto es un problema, por supuesto, es un problema, también da lugar a identificar el problema y sus rasgos relevantes, ¿no? También, además, la idea de la falta de satisfacción de los derechos por parte del Estado conlleva una ausencia de cultura democrática y de derechos humanos en el contexto español, por supuesto, ¿no? Por supuesto que también nos puede orientar a ello, ¿no? Y el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales en derechos con relación a los derechos de las víctimas, pues hay un incumplimiento del Estado español con relación a estas obligaciones internacionales. Pero también la falta de adecuación de su derecho interno al derecho internacional. Y finalmente, la configuración, que esto ya tiene que ver mucho con la hipótesis, la configuración de un discurso que ponga atención a la relación de esa satisfacción de la memoria histórica, que de esta manera siente las bases ideológicas sobre el derecho de verdad, justicia y reparación, y así contribuye a sostener la democracia entendida de una manera adecuada, porque la democracia implica los derechos, a la protección de derechos. Esto conlleva a que podamos sostener una hipótesis, por supuesto. ¿Hay un problema de investigación? Por supuesto. Además del problema de investigación, tenemos argumentos jurídicos, históricos, argumentos sociológicos, argumentos empíricos que nos ayuden a nosotros a justificar nuestra hipótesis. Correcto. Entonces, al final, vemos cómo estos aspectos del 1 al 7 se llevan se materializan en estas ideas del 1 al 7 también, ¿no? Vemos los rasgos, las características principales, y esto nos da a entender que efectivamente hay un tema, hay un problema, vemos los rasgos particulares del problema, el punto 7 nos lleva a la hipótesis, que es ausencia de regulación, nos plantea el reto de justificar argumentativamente con diferentes elementos de la argumentación jurídica para sostener nuestra hipótesis, ¿no? Que es, necesitamos una regulación interna sobre la memoria histórica para que se proteja de esta manera la justicia transicional, la misma memoria histórica, los derechos de las víctimas, se sostenga la idea de democracia adecuadamente vinculada a estos derechos, etcétera, ¿no? Ven que se puede advertir todos estos aspectos de la idea. Y esta hipótesis, como punto 4, ¿no? La parte objetiva, en aplicación sería concreto, ¿no?
La parte objetiva, esa que hemos hablado, que está vinculada a la ley, a la jurisprudencia, a las fuentes del derecho, ¿no? Al derecho internacional, ¿no? Que es obligatorio para los estados al ser parte de su sistema interno, pues la parte objetiva sería el derecho internacional impone a las sociedades democráticas, ¿no? Que ante una dictadura de transición que haya sido afectada, ¿no? La democracia impone una política de justicia transicional. Y esto jurídicamente se convierte en una parte objetiva de nuestra hipótesis. Y la parte subjetiva es lo que decíamos, ¿no? Es la conjetura que se hace sobre la parte objetiva, ¿no? Y que tiene que ver con, en cuestiones simples, sería el Estado no ha satisfecho los derechos de las víctimas y existe una necesidad de articular la regulación jurídica como tal. Entonces, vemos que esa apreciación, esa conjetura, a partir de esa relación entre derecho internacional y derecho interno, porque en un sistema jurídico como el español no se reconoce la idea de memoria histórica, pues se convierte en nuestra hipótesis. Porque detrás de todos ellos hay argumentos jurídicos que tienen que ver con derechos humanos, con democracia, hay argumentos sociológicos, reparar ese daño que existe en la sociedad de las personas que han sido violadas con relación a sus derechos humanos y de sus familiares, ¿no? De las víctimas y de los familiares. Y además hay argumentos históricos, ¿no? Porque tiene que ver con el tema de reconocer o no reconocer en un sistema jurídico, tiene que ver con una cuestión ideológica. Hay cierto grupo que no quiere reconocer y hay otro grupo que sí quiere reconocer. Y probablemente en la doctrina, en la doctrina que lee mucho el tema de qué manera se puede defender la idea de justicia transicional y la idea de memoria histórica, pues existen seguramente argumentos para poder llevar adelante esta postura, ¿no? Entonces hay argumentos históricos, empíricos, sociológicos, hay argumentos jurídicos, ¿no? Que permiten sostener nuestra hipótesis y que está vinculado a la parte objetiva como tal. Ahora bien, como les decía, los argumentos son importantes. La argumentación es relevante en el derecho constitucional, en los derechos humanos. La argumentación es sumamente determinante para poder sostener nuestra hipótesis, pero además para defender nuestra tesis. Al final, la postura que se inclina por la integración del concepto de memoria histórica en el sistema jurídico, ya sea a nivel de una ley o sea a nivel de la jurisprudencia, ya sea a nivel de una investigación ley referenda, o sea, a nivel de una investigación de ley de data, ¿no? Lo que nos lleva es a que podamos construir argumentos adecuados para justificar nuestra hipótesis. Y esto es relevante. La argumentación sostiene la hipótesis. La argumentación, que obviamente es una interpretación sobre ese concepto en la integración a un sistema jurídico, nos va a ayudar a defender nuestra elaboración de nuestra hipótesis. Si es que no sabemos argumentar, vamos a tener probablemente serias dificultades para sostener algunos elementos importantes, ¿no? Por eso la construcción y elaboración de argumentos es básico, ¿no? Ahora bien, finalmente, argumentar no es otra cosa, y en términos simples, aquí lo voy a tocar de manera corta, porque esta es parte de la siguiente y última clase, cómo argumentar, ¿no? Cómo llevar la premisa mayor con la premisa menor y a la conclusión, ¿no? Es un tema ya más de teoría de la argumentación, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero que lo que quiero aquí es dejar en claro que la argumentación para sostener la hipótesis es relevante. Hay premisas, hay una conclusión, las premisas y la conclusión no debe estar premunido de emotividad, sino de razón. Por eso se dice que es ofrecer razones de apoyo a esa conclusión, y esa conclusión justamente es tu hipótesis. Eso que en principio fue, digamos, una conjetura, ¿no? Que posteriormente en el proceso de investigación que leíste seguramente el derecho a la dignidad, leíste el derecho el principio de derecho a la dignidad, leíste el derecho a la igualdad, leíste el derecho a la libertad, leíste el concepto de democracia, revisaste probablemente el sistema jurídico internacional, cómo se pronuncia sobre estos aspectos, revisaste cómo se relaciona el sistema interno con el sistema internacional, ¿no? Luego de haber hecho una revisión amplia sobre los datos del problema, sobre la hipótesis,
la idea es buscar a través de esa argumentación, ¿no?, la mejor defensa de tu hipótesis. Y para ello, la teoría de la argumentación te va a ayudar, ya sea la argumentación formal, la argumentación material o la argumentación pragmática. Eso también lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí en términos simples podemos ver que hay tres formas de argumentar para sostener nuestra hipótesis, ¿no? Hay un argumento material, hay un argumento formal, hay un argumento de corrección pragmática, ¿no? La primera, la corrección formal tiene que ver con los argumentos deductivos o inductivos que nos permiten a nosotros formular ideas, criterios, pero sobre todo jurídicos o sociológicos o históricos o empíricos que nos ayuden a nosotros a sostener nuestra hipótesis, ¿no? Como le decía, pueden ser argumentos deductivos o inductivos en relación a la premisa mayor, a la premisa menor y a la conclusión. Pero también tiene que tener una corrección material. No solamente puede haber deducción, ¿no?, o inducción, sino también deben ser las premisas verdaderas. La premisa mayor, la premisa menor tiene que ser verdadera, la premisa mayor tiene que ser verdadera para que la conclusión sea verdadera. Y finalmente, la idea de argumentación pragmática, ¿no? Debe haber coherencia y congruencia y no debe estar vinculado más allá del sistema jurídico que tú estás analizando, del objeto de estudio que pertenece a ese sistema jurídico, que tú estás analizando y que esté vinculado también al derecho internacional, etcétera, pero que no debe estar premunido de emotividad, porque la emotividad no ayuda en la argumentación. La emotividad es, o el sentimentalismo, ¿no? O construir argumentos sobre esa base, pues te llevan a problemas. Aquí les dejo algunas referencias generales de qué cosa es una corrección formal, como les venía diciendo, ¿no? Es la corrección del paso de las premisas a la conclusión, que puede ser deductivo o inductivo. Aquí también la idea de corrección material, que comprueba esa corrección de premisas que sean verdaderas, que no se sostengan en algo que no sea verdadero, ¿no? Y la idea de corrección pragmática, como les decía, no puede ser un argumento con un lenguaje emotivo, ¿no? O con definiciones exclusivamente persuasivas, ¿no? La idea es no caer en falacias, porque las falacias, digamos, son la praxis de la mala argumentación. Pueden haber falacias formales, materiales y pragmáticas. Todo esto lo vamos a explicar en la siguiente clase. Acá lo hago como referencia para tener en cuenta que la hipótesis que nosotros vamos a defender es justamente que esa hipótesis, que es la respuesta al problema de investigación, está sostenida sobre la base de argumentos jurídicos, sociológicos, empíricos, históricos, etcétera, pero que a la vez la idea de construir esos tipos de argumentos se sostiene en un argumento formal, deducción, inducción, en un argumento material y en un argumento pragmático, ¿no? Que no caigamos, no se deben caer en falacias formales o en materiales o en falacias pragmáticas, ¿no? En consecuencia, esto sería parte de, digamos, de la idea de hipótesis. Finalmente, la determinación de los objetivos de la investigación. ¿Qué pasa con los objetivos? Los objetivos tienen que estar relacionados, como debe ser, al tema, al problema, a la pregunta de investigación, y tiene que estar vinculado a la hipótesis. No podemos tener objetivos que no estén vinculados a la hipótesis. ¿Por qué? Porque si no, pues no tendríamos una guía. Si bien es cierto, la hipótesis nos guía ya preliminarmente, los objetivos nos orientan general y específicamente a cómo debemos buscar argumentos para sostener nuestra hipótesis. Por eso, los objetivos son los logros o metas que se debe cumplir como parte de la investigación con el fin de poner prueba la hipótesis, con la finalidad de comprobar esa hipótesis que nosotros vamos a defender. Y por ello hay un objetivo central, que debe haber un único objetivo central, que es lo más general, ¿no? Que digamos, si es los derechos, si el tema es los derechos sociales fundamentales como derechos subjetivos, entonces yo tendré que en principio tener un objetivo de investigación sobre ese objeto de estudio, porque eso es lo que me va a guiar. Yo tendré que saber el contenido de qué implica sus rasgos, sus características, sus elementos, sus cuestiones conexas, sus relaciones con otros conceptos, etcétera, para poder advertir y saber dónde está el problema. Tendré que recurrir a la doctrina y a la misma jurisprudencia para analizar yo y ver qué cosa se dice sobre estos aspectos, qué se dice sobre el tema, sobre el problema, y qué se dice sobre la posición jurídica
que termina siendo una hipótesis, ¿no? Probablemente en la doctrina ya lo hayan manejado y tu trabajo de investigación sea una réplica de esa doctrina, ¿no? Que, digamos, te ayude a sumar argumentos de todo tipo, como lo hemos venido diciendo, argumentos jurídicos, que pueden ser argumentos económicos, pueden ser argumentos sociológicos, etcétera, que te van a ayudar a ti a poder sostener al final esa hipótesis, ¿no? Y habrá también argumentos más específicos, ¿no? Si vemos el objeto de estudio, que es los derechos sociales fundamentales como derecho subjetivo, donde hay un problema, evidentemente, probablemente puede existir un problema, pero los detalles de ese concepto o su relación con otros conceptos, pues podrán vincularse con la idea de los objetivos específicos. Yo tendré que revisar la idea de qué implica el Estado social de derecho, por ejemplo. Y los objetivos siempre tienen que redactarse en forma de verbo. Revisar el Estado social de derecho. Revisar o estudiar las implicancias del derecho subjetivo, ¿no? Investigar, ¿no? Aspectos esenciales de otros conceptos o categorías como el de los derechos sociales fundamentales como derecho integral. Entonces ya voy construyendo ahí mis objetos de estudio, mi objetivo general, mis objetivos específicos, y al final terminarás proponiendo, digamos, o terminando parte de tu plan de trabajo de investigación. Y finalmente, pues este ejemplo está relacionado a los otros que hemos venido hablando, ¿no? En este caso, el ejemplo de objetivo central, pues podrá ser establecer el grado de protección brindado por el Tribunal Constitucional peruano a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional del Perú. Esto es más aplicativo, ¿no? Que ya tiene una cuestión de espacio y tiempo para identificar el problema y la hipótesis, ¿no? Establecer el grado de protección que ha venido trabajando el Tribunal Constitucional sobre, digamos, los derechos sexuales y reproductivos y sobre la discriminación que podría haber entre todo ello, ¿no? Pero además, como objetivo específico, podría ser algo ya que es más a detalle, ¿no? Comparar las garantías establecidas por el TC y aquellas establecidas por la doctrina, la normativa interna y el derecho internacional. Ves que las fuentes de la cultura constitucional son muy importantes para poder sostener también tu hipótesis, por eso es relevante revisarlas. Entonces, el objetivo específico ya está más vinculado a los elementos que ha utilizado el Tribunal Constitucional, que ha permitido garantizar, o quizás no ha permitido garantizar, ¿no? Entonces, esto es importante para también advertir los objetivos específicos, ¿no? Bien, finalmente, esta es la bibliografía que he utilizado, sobre todo la idea del, me parece la bibliografía 4 es fundamental para hacer un trabajo de investigación, la 5 igual, y yo creo que, y la primera también, y yo recomendaría revisar la primera, la cuarta y la quinta. El resto pueden ser complementarias, pero la primera, la cuarta y la quinta es una bibliografía recomendable para que ustedes puedan iniciar con el plan o proyecto de investigación, para que puedan identificar el tema, el problema, la pregunta del problema de investigación, la hipótesis y los objetivos, ¿no? Ya en la siguiente clase hablaremos un poco sobre la estructura y el esquema del trabajo de investigación, hablaremos sobre cómo redactar adecuadamente un trabajo de investigación. Esto tiene que ver mucho con la argumentación jurídica, que lo hemos visto así de pasada ahora mismo, pero que en la proximidad, en la siguiente semana, que va a ser la semana de conclusión, vamos a advertir que vamos a amplificar más, ¿no? El tema de la argumentación jurídica, la mejor redacción, los tipos de fuentes, de citas, bibliográficas que se utilizan en los trabajos de investigación, el Chicago, APA, etcétera, ¿no? Cuáles son las más importantes, ¿no? Y también aspectos vinculados como criterios que puedan orientar a una redacción más eficiente y a un trabajo de investigación que, digamos, reúne la calidad y la seriedad, que debe reunir la calidad y la seriedad dentro de la propuesta que se haga, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son relevantes. Yo doy el pase a la presentadora. Cualquier pregunta sobre estos aspectos lo podemos tratar ahora, o en todo caso pueden dejarme las preguntas al correo electrónico que yo tengo acá y se los puedo responder sin ningún problema. Y nada más, esto es todo lo que he estado pensando dar
como clase en esta tercera oportunidad. Estimado doctor, muchas gracias. Invitamos a nuestros participantes a que puedan realizar sus preguntas. Por favor, lo pueden escribir en el chat o también pueden activar sus micros. Ah, y por último, también voy a enviar también esta diapositiva a la presentadora para que les pueda hacer llegar a sus correos electrónicos personales. Sí, doctor. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Quedamos agradecidas por la sesión de hoy. Finalmente tenemos una sesión todavía para poder culminar con el presente diplomado. Entonces, hasta la próxima oportunidad, doctor. Perfecto, listo. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias, estimados participantes.